Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender la estructura y organización de las empresas en Bolivia a través de este tema que son sociedades comerciales. Vamos a aprender cómo emprender lo que es un negocio y cuál es la base legal para poder conformar de acuerdo al Código de Comercio, la ley de cooperativas, una empresa. Primero vamos a ir viendo qué es una sociedad. Y vamos a indicar que la sociedad es el contrato de dos o más personas que convienen ejercitar derecho y contraer obligaciones a través de sus representantes con el objeto de distribuirse los resultados. Esto de acuerdo al Código Civil. Y de acuerdo al Código de Comercio, nos dice que una sociedad es una asociación de personas que se unen con el propósito de realizar actividades económicas de manera organizada y con el objetivo de obtener beneficios. Esa es la sociedad. Y el comercio, vamos a indicar que el comercio es la actividad de compra y venta de bienes y servicios con fines de lucro. El comercio se puede realizar de manera mayorista o minorista y busca satisfacer las necesidades de un mercado. Si vamos a entender lo que es las sociedades comerciales, en resumen podemos indicar que la sociedad es la relación de dos o más personas para una actividad comercial de compra y venta de algún bien. ¿Es verdad? Si van viendo aquí, hay dos personas que van a constituir una sociedad para poder hacer algún comercio, ¿no? Dentro de las sociedades podemos indicar que se pueden dividir en sociedades comerciales y no comerciales. Las sociedades de dos o más personas pueden ser comerciales cuando buscan lucro y cuando no son comerciales no buscan lucro. Asimismo, el Código de Comercio nos indica que el comerciante puede ser una persona natural o una persona jurídica. A ver, vayamos interiorizándonos en la persona natural y jurídica. Y decimos que la persona natural puede ser una persona natural sin negocio o una persona natural con negocio. Si vamos viendo en el tema de constitución, es como las personas naturales con negocio es fácil de constituir, no requieren muchos recursos económicos y normalmente se van traduciendo en negocios en Bolivia pequeños, kioscos, alguna tienda de barrio, ¿no es verdad? Asimismo indicamos que en el ámbito contable una persona natural es aquella que no ha constituido una entidad jurídica distinta a ella, sin misma para realizar actividades comerciales. Vale decir, es una persona natural que todavía no ha nacido con su certificado del CEPREC, si se quiere, no ha nacido a la vida jurídica. A ver, vayamos más allá. Decimos, una persona jurídica es una entidad legalmente constituida, con existencia independiente de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa jurídica que no es una persona física en carne y hueso, sino está en documentos, en un certificado de nacimiento que le da el CEPREC, le dice tú eres una persona jurídica y tienes capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones de manera autónoma respecto de sus integrantes. Estas sociedades se caracterizan que su constitución es un poco más de capital, es un poco necesita lo que es la minuta de constitución, el testimonio, el acta de constitución, necesitas más capital y tienes que ver ya algunos aspectos de responsabilidades, si va a ser limitado o no la responsabilidad a la sociedad que están haciendo, ¿es verdad? Pero para un poco puntualizar podemos indicar que estas personas jurídicas, desde tres puntos de vista: personalidad jurídica, patrimonio y recursos. Dentro de la personalidad jurídica decimos es la capacidad de un ente comercial o civil a ser sujeto de derecho. Es decir, no posee existencia visible, sino existencia ideal o jurídica, que la ley concede personalidad propia independiente de los asociados.
¿es verdad? Esos documentos, esa persona jurídica puede ir al banco y sacar un préstamo a nombre de esos documentos, ¿no?, que los respaldan. El objeto, decimos, es el giro específico de las actividades lícitas que desarrolla una sociedad comercial, el objeto del giro del negocio, ¿no? El patrimonio, decimos, es la fuente de financiamiento interna de recursos que posee y controla la sociedad comercial. Los recursos, contablemente, estos recursos se ven materializados en bienes de cambio, materiales o inmateriales, valores, derechos que posee y controla la empresa administrado por recursos humanos. Esos tres aspectos hacen lo que a la personalidad jurídica, ¿no? Pero principalmente podemos ver en esta lámina las diferencias de las personas naturales y jurídicas. Las personas naturales podemos indicar que son personas físicas. Las personas jurídicas son personas incorpóreas, jurídicas, no son de carne y hueso. ¿Cómo adquieren la personalidad jurídica? La persona natural va a ir al código de acuerdo al Código Civil, le va a dar un certificado de nacimiento. A una empresa jurídica tiene que ir al CEPREC para que le dé un certificado de constitución de empresa. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Finalmente podemos indicar el concepto de la sociedad comercial. Recordamos, es sociedad de dos o más personas, comercial en el aspecto de comprar y vender mercaderías. Compra por mayor y vende por menor. Y decimos, bajo esa introducción, que una sociedad comercial es una entidad conformada por dos personas que se asocian con el objetivo de llevar a cabo una actividad económica de forma organizada y con fines de lucro. Las sociedades comerciales tienen personalidad jurídica propia, es decir, son consideradas como un ente distinto a las personas que las conforman. Las características de las sociedades comerciales son pluralidad de personas, dos o más personas, presentación de aportes, el aporte de capital o de trabajo, o ya vamos a ir viendo el tema del capital. Estos aportes de capital, que son originados por las contribuciones de diferente índole de los inversionistas propietarios, pueden traducirse en recursos. Y estos recursos pueden ser materializados en lo que son bienes de cambio, o sea, vale decir en dinero, moneda nacional, moneda extranjera, mercaderías o productos en lo que se dedica la empresa, ¿no? Si es de transformación, algún materia prima, ¿no? También pueden ser estos recursos bienes de uso, y cuando hablamos de bienes de uso hablamos de temas que constituyen muebles, inmuebles, maquinarias, equipos y otros. También están los bienes intangibles, aquellos que no poseen forma corpórea, pero sí tienen un valor monetario. Por ejemplo, están los derechos de autor que coadyuvan a las actividades de la empresa, ¿no? También están los valores. Estos valores son títulos negociables, ¿no? Como por ejemplo las acciones, bonos, letras de cambio, certificados de aportación. Asimismo, se pueden traducir en derechos. Y los derechos vamos a indicar que son las cuentas por cobrar hacia terceras personas, ¿no es verdad? Una vez teniendo lo que son los aportes de capital o el capital y los recursos, la responsabilidad frente a terceros de los resultados logrados. ¿Cómo voy a distribuirlo? Los resultados considerando los aportes realizados en el tiempo, ¿no? Eso vamos a ir viendo en lo que es la sociedad comercial. Y dentro de esta actividad podemos ver la empresa. Y la empresa vamos a indicar que proviene de la voz latina preendere, que significa emprender. Y básicamente decimos que la empresa es la organización de los elementos de la producción, naturaleza, capital y trabajo con miras de un fin determinado. Una vez viendo lo que es la empresa, podemos ir viendo que la empresa tiene lo que es una inversión o los recursos que hemos ido mencionando y el financiamiento. Yo en función a la inversión puedo distinguir a qué tipo de empresa puede constituir.
o se dedica. Si yo voy viendo mi activo corriente se va a dividir, si va viendo AC, activo corriente, AF, activo fijo. Digo que la suma del activo corriente más el activo fijo me va a dar el activo total, que me da el 100%. Pero hay una característica de las empresas industriales. En las empresas industriales, digo, el activo corriente representa el 30% y el activo fijo un 70% en su inversión. Y si vamos analizando más allá, una actividad industrial normalmente tiene mucha maquinaria, ¿no? Como por ejemplo la cervecería boliviana tiene una maquinaria, infraestructura, inmuebles, su activo fijo es grande y su activo corriente representa un menor porcentaje. Del 100%, el 30% activo corriente y 70% activo fijo. Eso se refiere a empresas industriales. Si hablamos de empresas manufactureras, 50% activo corriente y 50% activo fijo. Y lo que nos interesa, las empresas comerciales, el activo corriente es el 70% y el activo fijo el 30% del 100%. Pero ¿qué es lo que más vemos en su estado de situación financiera? Que en el activo corriente el 70% se va a traducir en el inventario de mercaderías o en la existencia de mercaderías, que a veces lo tenemos en depósitos, pero normalmente en la actividad comercial representa más el activo corriente. Pero si yo quiero hacer un análisis respecto del financiamiento que hemos ido hablando y en tema de sociedades lo más importante, decimos el financiamiento puede está constituido por el total pasivo y patrimonio. El pasivo va a significar mi financiamiento externo y el capital mi financiamiento interno, el aporte de los socios, ¿es verdad? Normalmente yo en una empresa puedo ver si es segura o está en riesgo o va a entrar en quiebra. ¿Cómo? Si una empresa me refleja en su situación financiera que el 30% es el pasivo y un 70% el capital, del 100% digo que es una empresa segura, porque está garantizado por el aporte de capital de la empresa. Un término medio 50-50, 50% financiamiento externo, 50% financiamiento interno con los aportes. Una empresa en riesgo es cuando tenemos más financiamiento externo, más pasivo, representa el 70%, y un 30% el capital propio. ¿Es verdad? Entonces podemos ver lo que es la inversión y financiamiento de una sociedad. Dentro de esto podemos ir también mencionando lo que son las inversiones que hemos indicado en los activos, el financiamiento en el pasivo y el capital, y hay otro estado que es el estado de resultados, donde están los ingresos y los gastos, y al final decimos si el ingreso es mayor a los gastos me va a dar una utilidad neta, pero eso va a significar mis actividades de operación en compra y venta. Si tengo utilidad neta a final de gestión, esa utilidad va a formar parte de lo que es mi estado de situación financiera o mi balance general, donde en mi patrimonio o capital va a ir a sumar. Si tuviera pérdida va a ir a disminuir, ¿verdad? Asimismo podemos indicar, volviendo al anterior, el financiamiento y la inversión. El financiamiento con deuda interna, deuda externa, y la inversión va a ser en activos. Y aquí hay una relación, ¿no? Decimos, cuando yo hablo de lo que es vamos a resumir indicando que los activos, los pasivos permanentes, vale decir las deudas a largo plazo, más el patrimonio, van a financiar siempre los activos fijos o el activo no corriente. Asimismo vamos a indicar que la deuda a corto plazo, el pasivo a corto plazo, va a financiar al activo corriente o a corto plazo. Pero asimismo vamos a indicar que mis activos fijos van a generar riqueza y mis activos circulantes normalmente generan gasto. ¿Es verdad? Entonces,
para ir ya entendiendo la estructura de las empresas en Bolivia, vamos a indicar las diferentes clasificaciones. Hemos escogido las más sobresalientes por la naturaleza de sus componentes. Pueden clasificarse las empresas en sociedades de personas o sociedades de capital. De acuerdo a disposiciones legales, pueden estar clasificados en el Código de Comercio, en la Ley de Cooperativas y en la Ley 466, que promueve el fomento de pymes. Pero las más utilizadas, estas dos leyes, ¿no? Código de Comercio y la Ley de Sociedades Cooperativas. En el Código de Comercio están lo que son las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas, asociaciones accidentales, que están tipificados en el Código de Comercio. En la Ley General de Cooperativas están lo que es las sociedades cooperativas. Y estas sociedades cooperativas tienen la característica de no tener muchas obligaciones tributarias con el Estado. Dos, que van abarcando no solamente una rama específica en el tema comercial, en el tema de empresa, no de empresa, sino de esta sociedad cooperativa, ya que estas cooperativas se dedican al tema de minería, agricultura. Aquí en el contexto, por ejemplo, hay una asociación de papas de la región, cooperativa de papas, ¿no es verdad? Entonces abarcan varias que llaman, y una muy importante aquí en la región, por ejemplo, lo que es la cooperativa Félix Caguiza, que es una entidad financiera que va netamente al tema de sociedad cooperativa y está enmarcado a esta normativa. Y finalmente lo que es la ley 466, que promueve lo que son las pymes, y esta constitución básicamente vamos a ir viendo que va relacionado también con el Estado, ¿no? Los ministerios, gobernaciones y las ETAs, ¿no? O los gobiernos municipales. Finalmente podemos decir que también se pueden clasificar por su responsabilidad. Pueden ser sociedades con una responsabilidad netamente limitada y otras sociedades sin responsabilidad limitada. Y por la actividad pueden ser clasificadas también las sociedades comerciales, industriales, extractivas o de explotación, financieras, sociedades de servicios, sociedades de seguros. Para ir un poco interiorizándonos más, podemos indicar que el Código de Comercio establece lo que es la sociedad colectiva. Y dentro de esto vamos a ir viendo, de manera resumida, podemos indicar que las sociedades colectivas al final tienen su abreviatura, ¿no? SC, sociedades colectivas. En la explicación podemos decir que esta sociedad comercial de personas responden a las obligaciones de la sociedad, incluso con el patrimonio personal. Dentro de los socios, mínimamente 2, no existiendo máximo de socios. Dentro de lo que es el capital mínimo, el Código de Comercio no establece lo que es un mínimo para este capital. La responsabilidad de esta sociedad es ilimitada y el órgano que expresa que va a decidir o expresa la voluntad societaria de la sociedad es todos los socios, ¿no? La comandita simple es una sociedad comercial formada por dos tipos de socios: los gestores que administran la sociedad y los comanditarios que aportan el capital. Y su tipicidad van viendo SCS al final de la razón social, ¿no? O denominación de la empresa. Asimismo podemos indicar que el número de socios, al menos un socio comanditario y un socio gestor o colectivo. No existe máximo de socios. El capital social mínimo, el Código de Comercio no establece un mínimo para esta sociedad. También nos dice que la responsabilidad
eh, los socios comanditarios es limitada al aporte efectuado. De los socios gestores o colectivos es ilimitado su responsabilidad. Su máxima instancia para decidir son los socios, ¿no? Después entramos a la sociedad de responsabilidad limitada que establece el Código de Comercio, su tipicidad SRL al final, ¿no? Esta sociedad nos indica, son de personas que conforman con aportes que hacen en una sociedad de personas. Su número de socios de la responsabilidad limitada es de 2 a 25, solamente de 2 a 25. El capital mínimo, el Código de Comercio no establece un mínimo, pero sin embargo el capital social tiene que estar dividido en cuotas de igual valor de bolivianos 100 o múltiplos de 100. Esto de acuerdo al artículo 198 del Código de Comercio. Su responsabilidad es limitada al aporte de los socios, ¿no? Al aporte de los socios. Y donde definen su voluntad societaria es en la asamblea de socios, una asamblea de socios. En la sociedad anónima, su tipicidad SA es una sociedad en la que se asocian capitales de personas que la conforman. El mínimo de socios para esto son mínimo 3 y no existe un máximo, pueden ser varios, ¿no? El capital social mínimo no se establece como mínimo, el Código de Comercio no establece, pero no, vamos a hablar de acciones, están conformados por acciones y estas acciones tienen que ser de 100 o múltiplos de 100. La responsabilidad de esta sociedad se limita a las acciones que se hayan suscrito, ¿no? Y la máxima instancia de decisión, si se quiere, para las sociedades anónimas es la Junta General de Accionistas. La comandita por acciones es similar a la sociedad anónima, su tipicidad SCA, y vamos a ir viendo más adelante lo que son la accidental o participación. Aquí cabe recalcar también que dentro de lo que es el Código de Comercio hay lo que es las empresas unipersonales. Vale decir que son empresas constituidas por una persona natural con un único propietario o dueño de la empresa. Es un único socio, no se establece capital o capital mínimo, su responsabilidad es ilimitada y quien decide es el propietario, ¿no? Eso sería con relación al tema de sociedades. Aquí tengo en su texto, también lo van teniendo, lo que hemos ido mencionando, sus características de las empresas, ¿no? Colectivas y más detalles. Ahora vamos a ir viendo la clasificación de las sociedades mercantiles de la 466, que van referidos al tema de las pymes, hemos indicado, ¿no? Hay lo que esta ley va a clasificar lo que son las empresas estatales, su tipificación EE. El patrimonio pertenece al 100% al nivel central del Estado. Empresas estatales, o sea, su capital, 100% del Estado. Las empresas mixtas me dice que su patrimonio está constituido por aporte a nivel central del Estado 70% y menores al 100%. Y también está constituido por aportes privados de origen interno o de aportes de empresas públicas o extranjeras. En este tipo de empresas podrán participar como socios las entidades territoriales autónomas, vale decir los municipios. Perdón. Las empresas mixtas, su tipificación EM nos dice que el patrimonio está constituido por el nivel central del Estado un 51%, hasta un 70%. Y puedes tener aportes privados internos o empresas privadas extranjeras, también participan los municipios. Y las empresas estatales intergubernamentales EEI
Su patrimonio está constituido por aportes de nivel central del Estado 51% y menores al 100% y aporte de las ETAs o municipios, ¿no? En contabilidad, ya entrando al tema contable, vamos a ir viendo que vamos a ir haciendo el diseño de un sistema de contabilidad. Vamos a hacer el registro de apertura de lo que son normalmente todas las sociedades, los aportes, cómo se van constituyendo, como hemos ido viendo, de capital, la constitución de reservas. Dentro de la constitución de reservas vamos a ir viendo que hay el tema de reservas legales, ¿es verdad? Dentro de las reservas legales también vamos a ir viendo, dentro de las reservas indicaba que vamos a ir viendo las reservas jurídicas o legales, que normalmente son hasta 5 hasta el 50% del capital. Las reservas estatutarias, que pueden ser para capitalización, reinversión de capital, reposición de capital y ampliación de capital. Las reservas voluntarias, que pueden ser para poder ampliar la planta si se quiere. Las reservas, de acuerdo a normas de contabilidad, podemos ver algunas reservas por el revalúo de reserva para revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, etc. Entonces vamos a ir viendo también la constitución de reservas, aumentos de capital, disminuciones de capital, distribución de resultados, estados financieros, agencias, sucursales y casa matriz, asociaciones accidentales, transformación, fusión, liquidación y sociedades comerciales. Eso en cada sociedad que vayamos a ver. Dentro de esto, para constituir la empresa, los requisitos legales, el acta de constitución, que se lo hace el libro de actas con los socios, que es diferente a la minuta de constitución porque este es elaborado por el profesional abogado, ¿no es verdad? Y cuando esa minuta lo llevamos, ese documento, a un notario de fe pública, lo va a protocolizar y se va a convertir en un testimonio de constitución, ¿no es verdad? Y ese testimonio de constitución va a tener varios aspectos que están constitutivos de acuerdo al Código de Comercio, pero yo veía más esta parte, ¿no? Que normalmente la parte contable nos va a incluir información de los inversionistas, la razón social, el domicilio legal, apertura de sucursales, tiempo de duración, objeto de la sociedad, aportes de capital, aumento y reducción de capital, que ya vamos a hablar del tema contable, estados financieros, constitución de reservas, distribución de resultados, asambleas ordinarias y extraordinarias, atribución de las asambleas, administración, transferencias de capital, fallecimiento de socios, disolución, arbitraje, aceptación y consentimiento, etc. Es lo que constituye, es lo que contiene, es como la Biblia, como nuestra norma principal para el tema del registro contable, el testimonio de constitución, ¿es verdad? Asimismo, vamos a ir viendo para constituir una empresa, y aquí vamos viendo la parte práctica, vamos a utilizar lo que es la cuenta de activo, gastos de organización o costos de constitución. Esta cuenta normalmente controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a desembolsos necesarios destinados a cobertura diferentes requerimientos durante el proceso de constitución de una empresa sociedad comercial. Vale decir que todos los gastos que efectuamos para constituir la empresa tenemos que contablemente cargar a esta cuenta gastos de organización. Vamos a indicar que se va a cargar por el importe de los desembolsos efectuados y las actualizaciones. Ese va a ser su movimiento. Se va a cargar el importe correspondiente al saldo o abonar, si se quiere, por las amortizaciones realizadas año a año. El saldo final del ejercicio, el saldo de la cuenta al cumplir los 4 años de amortización. El saldo normalmente es deudor, por naturaleza eso se va a exponer dentro de lo que es el balance general, grupo de activos, subgrupo intangible, por el tiempo de realización, se va a exponer dentro de lo que es el activo, subgrupo activo no corriente. ¿Es verdad? Para ir viendo esto de manera práctica, tenemos este ejercicio. Para demostrar vamos a iniciar este ejercicio. A ver, voy a copiar el primer, me dice, este ejercicio lo voy a colocar con rojo.
el 1 de enero del 2022, la UFB, van viendo, la UFB, lo voy a colocar con su colorcito, es 1.00 de la empresa Centenario. Efectúa, dice, desembolsos o pagos en efectivo devolviendo 10.000 destinados a obtener la personería jurídica. ¿Están viendo? Entonces, dentro de este, voy a cargar una cuenta de activo, porque me dice todos los gastos de personería jurídica, voy a cargar a gastos de organización. Y voy a abonar a una cuenta de caja, moneda nacional, ¿verdad? ¿Qué importe voy a debitar? Como no me dice si hay factura o nada, entonces 10.000 bolivianos. Entonces los 10.000 bolivianos le estoy cargando los gastos que he realizado y voy a abonar, y ha salido de caja los importes de 10.000 bolivianos. ¿Es verdad? Hago la suma y estos dos me van a ir cuadrando, ¿no? Cuadra mi, digo, es una cuenta de activo diferido, gasto de organización activo, y caja moneda nacional, otra cuenta de activo. ¿No es verdad? Y con eso estarías registrando el primer asiento. El segundo asiento, a ver, voy a ir viendo. Me dice el 31 de diciembre del 2022 quiere que cuantifique y registre la actualización de valores de los gastos de organización. Vale decir, el 1 de enero del año he ido hasta el 31, he ido gastando 10.000. He registrado. Al llegar el 31 de diciembre estoy cerrando estados financieros y tengo que actualizar y el valor en libros, ¿no? De 10.000. Entonces para eso lo que voy a hacer, me da el tipo, la UFB, voy a hacer primeramente lo que son mis cálculos, ¿es verdad? Y dentro de mis cálculos voy a utilizar esta simbología. A ver, aquí tengo una idita. MTA lo voy a colocar monto total actualizado, IPA incremento por actualización, UFB actual, UFB unidad de fomento a la vivienda actual, unidad de fomento a la vivienda anterior, valor en libros. ¿Están viendo? Esto vamos a ir utilizando esta terminología, si se quiere, ¿no? Esta simbología. Pero dentro de esto, para poder actualizar, yo voy a utilizar una fórmula y digo el monto total actualizado va a ser igual a la UFB actual sobre la UFB anterior. Y esto lo voy a multiplicar por el valor en libros. Y el incremento por actualización va a ser igual al monto total actualizado menos el valor en libros. Reemplazando, aquí lo voy a ir por aquel ladito para ir viendo. Voy a ir viendo los datos que tengo, ¿no? Dentro de los datos necesito aquí la UFB actual. Voy a colocar aquí UFB, voy a colocar datos primeramente. Voy a colocar aquí UFB, ¿cuánto es el actual? Actual, ¿cuánto va a ser? Si van viendo al 31 de diciembre, 1.04. UFB anterior,
¿Cuánto es UFB anterior? Cuando es registrado el gasto, 1.00. Esto lo voy a colocar con decimales para que se entienda. 1.00. ¿Qué más necesito? El valor en libros. BLs, ¿no? BL, valor en libros. ¿Cuánto es el valor en libros? Aquí es registrado 10.000, van viendo, el 1 de enero, 10.000. En mi balance seguramente deben estar los 10.000. Los 10.000 es mi valor en libros. Ahora tengo todos los datos, ¿no? Ahora puedo reemplazar aquí. Dentro de esto digo, voy a hallar esto. Y para esto voy a decir monto total actualizado va a ser igual a UFB anterior. ¿Cuánto sería? 1.00 dividido entre UFB actuales, ¿no? 1.04 sobre UFB anterior, 1.00. Y todo esto lo voy a multiplicar por el valor en libros. ¿Cuánto es el valor en libros? 10.000. Si yo reemplazo en mi calculadora, seguramente me va a dar los 10.400. 10.400. ¿Ya? Eso sería mi monto total actualizado. Ahora, para que mi incremento mi IPA, incremento por actualización, va a ser igual al monto total actualizado. Reemplazando, digo, IPA va a ser igual a estos 10.400 menos mi valor en libro, los 10.000. ¿Cuánto me da? Me va a dar 400. ¿No es verdad? Teniendo estos datos, el monto total actualizado y lo que es el incremento por actualización, voy a hacer lo que es mi registro de actualización. ¿Y cuál sería mi registro? Voy a copiar este formatito. Voy a copiar el formato. Y voy a decir, voy a cargar a una cuenta de activo también gastos de organización por el incremento. ¿Cuánto es el incremento? 400. Y voy a abonar una cuenta de resultados por exposición a la inflación. Entre paréntesis lo puedo colocar también REI, ¿no? El famoso REI. Y ahí seguramente le voy a decir para registrar la expresión de valores aplicando los valores de las UFBs, ¿no es verdad? En mi glosa. Aquí también va los 400. Y si van viendo por partida doble, los 400 ya van a ir, ¿es verdad? Ahora, una vez terminado eso, hacemos el siguiente. Esto hemos terminado. Nos falta esto de aquí. El tercer ejercicio, control copiar, lo voy a pegar aquí. Y aquí me dice el 31 de diciembre que cuantifique y registre la amortización de los gastos de organización. Este ejercicio hemos actualizado. Ahora voy a amortizar. Para poder amortizar, primero voy a hacer mis cálculos. Y dentro de mis cálculos voy a indicar mi amortización va a ser igual a costo actualizado del intangible
costo actualizado de los gastos de organización, ¿no? Dividido entre los años de vida útil estimados. Ahí tenemos nueva terminología. La terminología lo vamos a ir viendo. A ver, voy a copiarme estos formatitos. Y ahí lo vamos a colocar, por ejemplo, A. CAI, que hemos utilizado en la fórmula, y lo que es ABUE. Esto, digamos, esto va a ser la amortización. Acá y lo vamos a denominar costo actualizado del intangible. Y lo que es ABUE, años de vida útil estimados. Aquí al ladito voy a colocar mis datos para hacerlo un poco más cortito. Y mi amortización, mi costo actualizado del bien, ¿cuánto es? Y aquí voy a decir lo mismo que el MTA, ¿no? El MTA. Aquí lo voy a colocar, MTA, a ver. MTA, el monto total actualizado del bien. ¿Cuánto era? Voy aquí arriba, van viendo. MTA, ¿cuánto es? 10.400. Eso está figurando en mi balance, ¿no? 10.400. Ese sería mi monto total actualizado. Asimismo me pide datos, me dice años de vida útil estimados, y la norma no me dice los gastos se tienen que amortizar en 4 años. Entonces lo voy a colocar 4 años, ¿no? Años estimados. Ahora lo que es la amortización, tengo esto de aquí, reemplazando en esta formulita de aquí, voy a decir amortización va a ser igual a, esto lo voy a bajar aquí, amortización va a ser igual a costo actualizado del bien 10.400, como tengo ahí, dividido entre los años 4. ¿Cuánto sería mi amortización? Sería 2.600, ¿verdad? 2.600. Una vez teniendo esta amortización, voy a indicar la regla para poder amortizar. Pero antes voy a ir viendo aquí, copiar mi modelito. Y dentro de esto voy a decir, voy a cargar a una cuenta de gasto la cuenta amortización gastos de organización, y voy a abonar a lo que es amortización acumulada, ¿no? Amortización acumulada gastos de organización. ¿Por qué importe? Lo estamos llevando a gasto lo que son el primer año, los 2.600. ¿Van viendo? 2.600. 2.600 y va viendo por partida doble igual. ¿No es verdad? Ahora esta es una cuenta reguladora, ¿no? De activo reguladora. Ahora, ¿cómo se va a presentar esto en mis estados financieros? Digo, en mi balance general, lo que va a pasar es que voy a reflejar dos cosas. Uno, lo que es mi activo intangible, y dentro de mi activo intangible
dentro de esto lo voy a colocar, a ver, negritas, todo lo voy a subrayar. Dentro de esto va a estar mi cuenta gastos de organización. ¿Qué importe? Mi valor en libros. ¿Cuánto es mi valor en libros? El monto total actualizado. Si van viendo, antes era 10.000 el valor en libros. Lo he actualizado y ha pasado a ser 10.400. Esto va a figurar en mis mayores, ¿no? Y en mi balance. Entonces el importe va a ser 10.400. ¿Es verdad? A esto también va a figurar lo que es la amortización acumulada, gastos de organización. ¿Qué importe? Van viendo esta cuenta reguladora, amortización acumulada. ¿Cuántos? Los 2.600, pero esto va a ir en negativo, ¿no? Menos 2.600. Ahora voy a sumar, voy a sacar la diferencia, me va a dar 7.800, ¿no es verdad? Y esos 7.800 me va a representar lo que es el valor residual o saldo neto, o el saldo neto para poder amortizar, ¿no? Lo que me falta amortizar. No es a poco el valor residual. Este es el saldo que me falta amortizar, si se quiere, ¿no? Y en mi estado de resultados va a estar donde están mis gastos de administración, y ahí va a figurar una cuenta de gasto, amortización, gastos de organización. ¿Qué importe? Lo que he amortizado mi primer año. Si viendo amortización, gasto, ¿cuánto ha entrado? 2.600. Van viendo qué consistente la información. Tengo una parte ya declarado como gasto, 2.600 de un año. ¿Es verdad? Me falta todavía amortizar en 3 años 7.800. ¿Es verdad? Es el saldo neto que tengo en mi cuenta de gastos de organización. Ahora, ¿qué pasa el siguiente año? Van viendo, voy a ir haciendo el otro ejercicio. Con eso terminamos. A ver, estos de aquí, que son similares, ¿no? A ver lo que voy a copiar. Me dice el 31 de diciembre del 2023, o sea, el otro año. ¿Es verdad? A principios de año, a finales del 2022, este es mi valor en libros. ¿Van viendo? Esto representa esto de aquí. Ahora estoy en la gestión 2023. ¿No es verdad? A ver, para que entiendan, este balance general va a presentarse en la gestión 2022. Este estado de resultados así va a figurar en mi gestión 2022. Ahora estamos haciendo un ejercicio a la gestión 2023. Y me dice que registre y actualice los gastos de organización. Pero su UFB ha cambiado, ¿no? Lo único. Después se repite. Voy a copiar lo mismo del anterior. A ver. La actualización. Esto de aquí, la simbología, todo voy a copiar. Hasta lo que es el registro. Ahora lo que voy a colocar aquí en mis datos, si van viendo, voy a ir cambiando. Digo, la UFB actual, ¿cuánto es? 1.10. ¿Van viendo? Aquí, de aquí estoy sacando. Lo voy a colocar esto con rojito. 1.10. De aquí estoy sacando. ¿Cuánto es? 1.10. El anterior, ¿cuánto era? Cuando hemos actualizado esto era 1.04. ¿Va viendo? Al 31 de diciembre del 2022. Entonces el anterior era 1.04. Ahora el valor en libros, ¿cuánto es? Van viendo, el valor en libros que les decía es los 10.000.
Ah, no, sacamos aquí del valor de aquí, de mi balance general. Gastos de organización, ¿cuánto es el valor en libros? 10.400. Entonces coloco 10.400. Ahora tengo que actualizar. Esta es mi fórmula para sacar el monto total actualizado. El UFB actual, ¿cuánto es? 1.10. El anterior es 1.04. El valor del libro ya no es 10.000, es 10.400. ¿Cuánto me da? Si hacemos cálculos, el monto total actualizado, ¿cuánto les da? A mí me da 11.000. 11.000. A ver si verifican. Entonces voy a sacar mi incremento por actualización y digo monto total actualizado menos mi valor en libro. Vale decir, aquí tendría que ser 11.000 menos 10.400. Me debe dar 600. 600. ¿Es verdad? Sería mi monto total actualizado menos mi valor en libros. Ojo, jóvenes, aquí en el siguiente año tengo que actualizar no solamente esta cuenta de aquí, de 10.400, no solamente esto, tengo que actualizar lo que es la amortización acumulada. ¿Cuánto es mi amortización acumulada? 2.600. A un UFB de 1.04. Ahora tengo que actualizarlo a 1.10. A ver, ¿cómo sería entonces esto? Lo mismo, ¿no? Este es de lo que es la cuenta gastos de organización. Los datos. Ahora, para lo que es la amortización acumulada. Gastos. A ver, ¿cuánto es la UFB? Va a ser lo mismo, ¿no? Esto de aquí va a ser lo mismo. Se va a copiar. El valor en libros, ¿cuánto es? 2.600. Aquí colocó 2.600. Reemplazo esto. Lo voy a centralizar esto. Voy a reemplazar estos datos. Entonces digo aquí monto total actualizado. Aquí lo puedo colocar de gastos de organización, si no, gastos de organización. Amortización acumulada, ¿no? Amortización acumulada de gastos de organización va a ser igual a lo mismo que esto, ¿no? Lo voy a copiar esto directamente. Solo que aquí va a cambiar su valor en libros. Su valor en libros va a ser 2.600. El monto total actualizado de gasto de organización, ¿cuánto va a ser? 2.000, reemplazando esto de aquí, les debe dar 2.750. A ver si verifican. 2.750 me da. ¿Es verdad? Ahora su incremento por actualización, ¿cuánto sería? Su incremento por actualización, su IPA, lo mismo que esto. Digo, el monto total actualizado sería 2.750 menos el valor en libros 2.600. ¿Cuánto ha incrementado su monto? 150, ¿no? Entonces tengo sus montos total actualizados y su incremento. Ahora, ¿cuánto yo voy a registrar en el REI? Voy a determinar mi resultado. Mi REI. Y para determinar mi REI voy a decir, va a ser IPA, gastos de organización, menos
mi IPA, amortización acumulada, gastos de organización. Ahora con lo que está con rojito, si van viendo, IPA, ¿cuánto es? 600 aquí, ¿no? 600. Aquí, ¿cuánto me ha salido mi incremento por actualización? 150. La diferencia, 600 menos 150, me va a dar mi REI, que es el resultado por exposición a la inflación. Teniendo estos datos, ya puedo registrar. Y dentro de mi registro voy a incrementar otra columnita más, ¿no? Otra filita. Voy a cargar una cuenta de activo y voy a cargar el incremento de lo que es el gasto de organización. ¿Cuánto es? 600. Voy a abonar mi cuenta reguladora de activo amortización acumulada, gastos de organización, y voy a abonar mi cuenta de resultados por exposición a la inflación. ¿Qué importe? Lo que hemos hecho el cálculo final, ¿no? ¿Van viendo? La amortización acumulada 150 y 450. Vale decir, amortización acumulada 150 y 450. Y si van viendo, el debe y el haber cuadra, ¿no? Una vez teniendo esto, me pide el último asiento, ¿vale? Y el último asientito me dice, lo voy a copiar aquí, que amortice a la gestión 2023. Cuantificar y amortizar. Como ya he hecho, lo voy a copiar el formatito como el anterior. Y todo esto de aquí. Aquí lo mismo que esto, ¿no? Esto de aquí. Vamos a copiar. Mismo procedimiento. Solamente lo voy a borrar los montos. Ya. Dentro de esto me dice cuantificar esto de aquí. ¿Y cómo voy a cuantificar? Dentro de esto digo costo, necesito para lo que es la amortización, el costo actualizado del bien. ¿Cuánto es el costo actualizado del bien? 11.000, el nuevo costo actualizado del bien. Entonces aquí va a ser 11.000. Dividido entre 4. Voy a poder determinar con la formulita mi amortización. Entonces digo mi amortización, reemplazando mi fórmula, va a ser igual a 11.000, mi costo actualizado del bien, dividido entre los años de vida útil estimados, los 4. ¿Cuánto les da la amortización? Aquí a mí me da 2.750 mi amortización. Entonces simplemente lo que voy a hacer, una vez hecho el cálculo, voy a debitar a una cuenta de gasto lo que estoy amortizando, lo estoy llevando a gasto, 2.750, y voy a abonar a una cuenta reguladora de activo, 2.000, a amortización acumulada, gasto de organización, 2.750. ¿Van viendo? Ya amortizado. Más fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo va a reflejar esto en mi balance general en la gestión 2023? Con esto terminamos.
En la gestión 2023, mis gastos de organización van a tener un valor en libros de 11.000. Aquí está, ¿no? El monto total actualizado, los 11.000. Mi amortización acumulada, actualizada, $2.750. Que se ha amortizado en una primera instancia los 2.600. Voy a hacer un mayorcito aquí. Van viendo, para poder determinar aquí voy a hacer mi mayorcito. A ver, formato de celdas. Va a ir mi amortización acumulada, gastos de organización. Si vamos recordando, hemos tenido un abono de 2.600. Esto lo hemos actualizado en 150 bolivianos. Ahora estamos amortizando 2.750. ¿Cuánto sería el saldo? Acreedor 5.500. Estos 5.500 tienen que ir a figurar en mi balance general. 5.500. Y mi saldo neto sería 5.500. Lo que me falta amortizar. En la gestión 2020-23, con esto terminamos. En mi estado de resultados, ¿cómo va a figurar? Como un gasto, ya no de un año, sino de 2 años. ¿Y cuánto sería de 2 años? No, como es dinámico, el gasto que va a figurar en mi estado de resultados va a ser 2.750. ¿Es verdad? Si vamos viendo, vamos a ir indicando que los gastos o el registro de amortización siempre vamos a cargar a una cuenta de resultados, gastos de operación y gastos de organización, y se van a ir amortizando, si se quiere, ¿no? Año a año. Ojalá les haya servido el video, jóvenes, lo más corto posible que nos podía hacer.